En el anterior capítulo de la saga te conté lo que pasó en Asiria desde la muerte del gran rey Sanchi-Adad I, y aprovechamos para conocer a los reinos vecinos y enemigos del norte mesopotámico y sirio. Esto nos ayudó a conocer el final de la época amorrea con la caída de Yankad a manos de Mursili I, que recordemos, también destruyó Babilonia. Asur quedó sumergida en un largo periodo de decadencia. La dinastía fundada por Sanchi-Adad fue derrocada por unos usurpadores llamados Hijo de Nadie por la lista real asiria, que se turnaron en el poder hasta que uno de ellos, Adasi, fue capaz de fundar una nueva dinastía. Ahora es momento de seguir recorriendo la historia asiria, pero como pasó en el anterior episodio, también nos servirá para seguir conociendo al resto de reinos involucrados, en especial a uno tan poderoso que fue capaz de dominar la propia Siria. Pero antes de empezar, permíteme recordarte que si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte y darle a me gusta, que eso siempre ayuda. También me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como De Historia Podcast. Dejo los enlaces en la descripción. Dicho esto, ponte cómodo, que nuestro primer viaje al norte mesopotámico en este 2024 empieza ya. En el anterior episodio nos quedamos en el reinado de Enkidu-Ninua, que fue capaz de recuperar el trono asirio de manos de Luyaida, otro hijo de nadie, y así restablecer la línea dinástica fundada por Adasi. Esto sucedió en torno a 1615 a.C. A Enkidu-Ninua le sucedió su hijo Sharma-Adad II. A este su hermano Erishun III, y este a su vez otro hermano, Sanchi-Adad II. La línea dinástica siguió su curso, pero el reinado de los siguientes reyes es irrelevante, al menos por los pocos datos que han sobrevivido. Y así llegamos hasta el año 1521. Quédate con esta fecha, pues en ese año sube al trono Puzur-Ashur III, rey que es considerado el que sentó las bases del renacer asirio. Pero antes, mientras Asiria estaba sumida en la irrelevancia política, otro reino había surgido en la región. Si hacemos memoria, en el anterior episodio quedó pendiente hablar de un pueblo al que hice mención, un pueblo que tendría gran impacto en el norte sirio mesopotámico, los hurritas. El término hurrita viene del acadio urri, que a su vez debe venir del término hurrita urwe urre, que viene a significar mañana, el este y la tierra de los hurritas. Asentados desde el tercer milenio a.C. en la zona norte de Mesopotamia y Siria, en partes del Cáucaso y en Anatolia Oriental, los hurritas eran conocidos desde esa época como subarios o subárteos.
Su país de origen parece haber sido Armenia, y no se sabe cuándo llegaron al norte de Siria y Mesopotamia, aunque su presencia está documentada desde la época sargónida. Hablaban un idioma aglutinante como el sumerio y el elamita, aunque no está emparentado con ninguno de ellos. Son muy pocos los textos en hurrita que se conservan. El más famoso es la Carta de Mitanni, dirigida por un rey hurrita a Amenofis III de Egipto. El documento más antiguo redactado en hurrita es la inscripción del rey Urkish de tiempos de la tercera dinastía de Ur. Su cultura influyó poderosamente en las ciudades sirias de Alalá, Emar y Ugarit, en Anatolia y en el norte de Mesopotamia. Las huellas más claras de esa influencia se pueden ver en el ámbito religioso, especialmente en Anatolia, donde el panteón hitita fue hurritizado con diosas como Chaushka y Ebat, de marcada tradición hurrita. Aunque hay pruebas de presencia hurrita en dichas zonas, se sabe muy poco de su organización hasta finales de la época paleobabilónica. La larga convivencia con los semitas dio lugar en determinadas zonas a una cultura híbrida, como demuestra la acuñación de nombres urrosemíticos. Así llegamos al siglo XVI a.C. Babilonia hace poco fue saqueada por Mursili I, como antes lo fue Yankad en Siria. Asiria estaba sumida en una larga decadencia y los hititas no terminaron de imponerse en la zona. Todo esto favoreció que los hurritas actuaran con más libertad y buscaran la elección de un poder central. Uno de esos grupos hurritas presentes en la región había tenido un contacto con clanes indoiranios. Este grupo era el Mitánico, y en el siglo XVI fundan el reino de Urri Mitanni. De este reino se tienen noticias desde Kirta, un jefe tribal, que fue sucedido por Chutarnat I hacia 1560 a.C. y Baratarna hacia 1530 a.C. Pero antes de continuar con Mitanni, volvamos a Asiria. Como comentaba antes, con Puzur-Ashur III se inicia una recuperación del poder asirio. En comparación a la mayoría de reyes que le sucedieron, su reinado es relevante ya que sostuvo enfrentamientos con el rey casita Burnamburiash I, con quien finalmente firmó un tratado de paz. Que Asiria y Babilonia negociaran un tratado demuestra que los asirios estaban de regreso a la escena internacional, además de que este rey también consiguió mantenerse libre del dominio hurrita. Aunque esto último sería temporal. El reino de Mitanni estaba formándose por esa época y lo peor para los asirios estaba por llegar. Casi un siglo después, el reino hurrita estaba en su apogeo. Hacia 1450 a.C. sube al trono Chaushastar, rey que fue capaz de dominar las ciudades de Alalak y Kisubanna y derrotar a los asirios, a los que infringió además una gran humillación.
saquear la mismísima Assur y llevarse las puertas de oro y plata de la ciudad a su capital. En Asiria gobernaba Assur-nadin-Akke I. Derrotados y humillados, los asirios quedan bajo el yugo hurrita. Pero permíteme detenerme una vez más, que la historia se pone intensa y no quiero perder detalles. Años antes, en 1457 a.C., ocurrió un evento de gran magnitud que tuvo entre sus protagonistas al reino de Mitanni, la conocida como Batalla de Megido. Megido, 1457 a.C. Un numeroso grupo de hombres subidos en carros de guerra hacen los últimos preparativos antes de la batalla. Eran los gobernantes de las ciudades cananeas que se habían alzado en rebelión contra el dominio egipcio. Uno de ellos, en el centro de la formación, lleva la palabra. 150 gobernadores estamos reunidos hoy en la llanura de Megido para expulsar para siempre al invasor egipcio de nuestras tierras. El reino de Mitanni nos da su apoyo para este momento crucial. Llevamos días esperando y no aparecen. Ahora repasemos el plan. Primero, llevad vuestros carros hasta Esdraelón, alrededor de la ciudad. ¿Acaso el plan es escondernos como ratas? Eso es de cobardes. Yo mismo mataré a ese niñato egipcio con mi propio arco. Ya os he dicho que es nuestra mejor opción. La infantería estará expuesta en primera línea. Los egipcios les atacarán y los nuestros fingirán retirarse en desbandada. Cuando el faraón esté confiado de su victoria, nuestros carros de guerra caerán sobre ellos. Los cuerpos mutilados del rey y sus soldados adornarán las murallas de Megido, y en menos de un mes estaremos caminando por las calles de Memphis. ¿Por dónde vendrán los egipcios? Nuestros hombres están apostados cerca de los pasos de Taanach y Yokneam. Está todo previsto. ¿Y el paso de Aruna? Al escuchar estas palabras se hizo el silencio. Tras unos momentos de tensión, el príncipe de Megido soltó una sonora carcajada. Este es el mayor ejército que ha levantado nuestras ciudades. Mirad cuántos carros de guerra, mirad nuestros soldados. Aplastaremos a los egipcios. Además es un paso angosto y peligroso. Ese jovenzuelo no se atreverá a cruzarlo por miedo a una emboscada y... El estruendo de las trompetas alerta a los presentes. Todos miran al frente esperando ver las nubes de polvo que levanta el ejército egipcio a su paso, pero no ven nada. ¡Aruna! ¡Los egipcios vienen desde el paso de Aruna! ¡Es el momento! ¡Al ataque! ¡Replegaos hacia Megido, todos! Sorprendidos ante la llegada de los egipcios por el paso de Aruna, los cananeos deciden replegarse a la ciudad para protegerla ante el avance del faraón. Campamento egipcio, días antes.
El escriba Geneni no pierde detalle. Escribe sobre el papiro todo lo que ve y oye desde que salimos de Egipto y ahora en Yehen. Allí también estaba, en la tienda real, donde los generales y el faraón estaban decidiendo la ruta a seguir para llegar a Megido. Hay 3 rutas para llegar a la ciudad rebelde, uno al norte y otro al sur, de fácil acceso pero de largo recorrido, y un tercero, más rápido pero muy peligroso. Yo elijo el sur, y yo el norte. El faraón escucha en silencio a sus generales. Una vez que terminan de hablar, se levanta y toma la palabra. Iremos por el paso de Aruna, que como bien decís es peligroso, pero nos permitirá llegar a Megido antes de lo previsto. El silencio se hizo en la tienda. Pero señor, es una locura. Nuestros soldados tendrán que pasar en fila, de uno en uno. Estaremos expuestos a emboscadas. Será una masacre. Tampoco podremos ir en nuestros carros. Tendremos que desmontar. Soy consciente de los peligros, pero está decidido. A pesar de las advertencias, el joven faraón ha tomado la ruta más difícil. El avance por el estrecho paso fue lento y fatigoso. Uno a uno y en fila, los hombres fueron pasando, cargando con los carros desarmados a sus espaldas. Los primeros que llegaron formaron un cerco para proteger a las tropas que continuaban saliendo. Así, hasta que 7 horas después, todo el ejército pasó. A pesar del peligro, no había ningún enemigo custodiando a Aruna. Los cananeos se confiaron en exceso. Dejaron sin vigilancia el paso, seguros de que nadie estaba tan loco como para tomar esa ruta. Esa fue su perdición. Esa misma noche, estábamos acampados al sur de Megido, separados de la ciudad por un río. Fue tal la sorpresa que los cananeos no consideraron atacar cuando se dieron cuenta de la llegada de los egipcios. Lo único que hicieron fue replegarse ante los muros de la ciudad. Días más tarde, el faraón ordenó el avance. Desplegó a su ejército en 3 grupos, en forma cóncava, al oeste de Megido. Tutmosis III, de 20 años, lideraba él mismo el centro de la línea de combate desde su carro bañado en oro. El ejército egipcio inicia el ataque contra el rey de Kadesh en el centro del ejército cananeo, derrotándolo y poniéndolo en fuga. Si los egipcios hubieran seguido avanzando, la batalla se hubiera terminado ahí mismo, pero sus soldados se pararon a saquear el campamento enemigo. Otra de las alas del ejército del faraón puso en fuga a los cananeos, que inician una desbandada desordenada hacia Megido. Lo que vino después fue una masacre. Los habitantes de la ciudad cerraron las puertas aterrorizados, y los soldados cananeos en fuga tuvieron que ser izados desde las murallas. Tutmosis tuvo que asediar la ciudad, que según las crónicas, el mismo faraón consideraba que tomarla equivale a tomar 1000 ciudades, ya que dentro de sus murallas estaban la mayoría de los príncipes de Siria y Canaán. Tras 7 meses de asedio, el hambre hizo que Megido capitulara. El mismo príncipe de Kadesh se inclinó ante el faraón, reconociéndole como su señor.
Megido tenía una gran importancia estratégica, ya que conectaba las rutas comerciales que iban de Egipto a Mitanni, y era lógico que los hurritas apoyaran la rebelión contra los egipcios. Por su parte, Egipto tuvo que seguir haciendo campañas militares hasta derrotar a los vasallos sirios del rey de Mitanni. Las dos potencias se vieron las caras en la batalla de Harina, cerca de Alepo y Carquemish. Los hurritas fueron derrotados y el impetuoso Tutmosis los persiguió atravesando el Éufrates con unos barcos que había preparado con antelación. Tras esto, el faraón recibió el homenaje de los príncipes sirios, así como embajadas de Babilonia y de los hititas. Con Artatama I, que reinó aproximadamente de 1410 a 1375 a.C., se normalizaron las relaciones con Egipto, pactando matrimonios de conveniencia entre Tutmosis IV y una de sus hijas. Años después, otro rey hurrita, Tushratta, mantendría correspondencia y excelentes relaciones con Amenofis III y Amenofis IV, según se sabe por la correspondencia hallada en los archivos de Amarna. Los tiempos de Megido y Harina han pasado y las dos potencias ahora son aliados. Y una de las razones para esa alianza era hacer frente común ante el auge de un viejo conocido, los hititas. Tal auge iba a alterar el tablero político de la zona y tendría consecuencias para Mitanni, que empezará su declive con el asesinato de Tushratta. Este asesinato será clave para Asiria, que a partir de aquí volverá a convertirse en una verdadera potencia. Pero esto lo conocerás en el próximo de Historia Siria. Ahora permíteme que hagamos un repaso de estos dos últimos episodios de la Historia Siria. Lo primero que se me viene a la mente cuando estaba preparando estos episodios es que, como bien decía, Siria no ofrece contenido. Es una región completamente a merced de las grandes potencias. De hecho, voy a dejarte en la pestaña Comunidad una foto, un mapa de Mesopotamia y Siria, el norte de Siria, Anatolia, el Levante hasta Egipto, y verás lo que era Asiria en esta época. Pero eso también me lleva a pensar que a pesar de que estos reyes de los que apenas se conoce su nombre, que no dejaron ningún hecho memorable salvo algunas excepciones, a pesar de todo, estos paleoasirios, como buenos comerciantes que eran, yo creo que consiguieron aplacar a estas potencias gracias a esa habilidad, gracias a la negociación, porque si no, no me explico cómo pudieron sobrevivir. Porque pensemos en los grandes reinos amorreos como Esnuna, como Mari, Yankat, como la propia Babilonia amorrea.
todos estos fueron barridos. Esto también jugó a favor de Asiria, que primero tuvo la suerte de que Hammurabi derrotara a sus dos principales enemigos como Snuna y Mari, y después los hititas completaron el trabajo con Yankad y con la propia Babilonia. Entonces yo creo que ahí también jugó la suerte, pero de cualquier manera hay que romper una lanza por estos reyes prácticamente desconocidos, estos reyes paleo-asirios, que lograron mantener a Asiria como reino. Y también he de decir que cuando hablo de Asiria estoy hablando de Asur y alrededores, porque lo que fue Asiria en tiempos de Sanchiadad, pues obviamente ahora en esta época estaba muy reducido. Pero la Asiria que todos conocemos o al menos tenemos en la mente viene en camino. El león asirio volverá a rugir, pero eso será en siguientes episodios. Ahora quiero hacerte un anuncio, porque como estamos viendo en el norte mesopotámico y sirio, están pasando cosas. Están pasando cosas de vital importancia para la historia que estoy narrando en el podcast. Acontecimientos que me llevan a salir de las fronteras de Mesopotamia. La primera vez que salí de Mesopotamia fue con el viaje que hice a Venecia, y desde entonces todos los capítulos, todos los episodios han estado dedicados a Mesopotamia. Pero eso va a cambiar a partir del siguiente episodio, porque te anuncio que vamos a hacer un largo viaje desde el Éufrates. Nos vamos a dirigir primero a Anatolia, después daremos una vuelta por Siria, por Canaán, y finalmente llegaremos al Valle del Nilo. Así es, amigo. Te anuncio que habrá nuevos de historia. El primero de ellos será oficialmente de Historia Egipto. Vamos a conocer la historia de esta fascinante civilización. 3000 años de civilización, que se dice pronto, y que para esta época ya tenían a sus espaldas, pues sí, así haciendo cuentas rápidas, unas 1500, 1600 años, imagínate, porque Egipto es contemporáneo de los sumerios. Cuando se estaba formando el reino egipcio en Mesopotamia, los sumerios estaban en el periodo de Uruk. Estamos hablando del 3000 a.C., más o menos. Así que tenemos trabajo por delante. Es fascinante conocer a los egipcios. Te confieso que cuando empecé con el podcast no pensaba
que iba a llegar a narrar su historia. Así que quería de alguna manera traer a tanto Egipto como Grecia como Roma. Pero es ahora cuando estamos en el norte, cuando estamos conociendo la historia de Asiria, que veo que es fundamental conocer a los otros actores que están interviniendo en esta zona. Y no me puedo quedar con una simple referencia. No puedo simplemente decir que un faraón egipcio vino desde el Nilo y se implantó en la frontera ya prácticamente con Mesopotamia. También quiero que conozcas el por qué un faraón egipcio estaba allí. Y quiero que sepas todo lo que pasó antes, cómo se formó ese reino, cómo evolucionó. Y no solamente por lo que narré hoy en la batalla de Megiddo, sino por todo lo que vendrá más adelante. Porque Egipto estará muy presente en la historia mesopotámica. Y también quiero que conozcas a los cananeos, ese pueblo que es famoso, entre otras cosas, porque sale en la Biblia también. Pero aparte de ello, a mí es que es una cultura que me llama mucho la atención y quiero conocer también quiénes eran. Y eso también me llevará al siguiente reino, los hititas. Porque como me pasó con Elán, veo que no puedo simplemente decir unas líneas en un episodio, ¿no? Quiero también conocer su evolución. Aunque de Canaán y de los hititas posiblemente no haga un de historias, sino que haré especiales. En cualquier caso, tanto Babilonia como Asiria temporalmente nos vamos a dejar aparcados, que no abandonados, eso por supuesto. Mesopotamia seguirá siendo el núcleo, el corazón de este podcast, pero vamos a abrir ahora sí las fronteras y vamos a conocer todo ese norte, esa Anatolia, ese Levante, ese Egipto, y vamos a expandirnos, a conocer y sobre todo a disfrutar. Así que ponte cómodo, que lo que viene va a ser interesante. Se vienen curvas, amigos. Una vez más te quiero dar las gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente.